Buenos días amados hermanos, amados amigos. Gracias nuevamente por estar esta mañana aquí en el devocional de la mañana de la Primera Iglesia Bautista de Tegucigalpa. Doy gracias a Dios por este tiempo en el cual podemos compartir estos 15 minutos de reflexión en la palabra de Dios. Y hoy estamos a 14 de enero, ¿verdad? Tenemos una nueva lectura bíblica, una nueva lectura devocional. Y quiero invitarlos esta mañana a que juntos podamos ir a la presencia del Señor para poder comenzar con lo que es el devocional de esta mañana y así poder tener la palabra de Dios fresca cada mañana, que nos ayuda a entender las bendiciones que se nos han dado en Cristo Jesús. Entonces quiero invitarle a que por favor oremos y vayamos a la presencia de nuestro Padre Celestial. Padre, gracias Señor por este día. Gracias porque podemos abrir los ojos, levantarnos, Señor, respirar. Y todo eso es parte de tu bendición sobre nuestra vida. Y Señor, queremos pedirte esta mañana por el devocional que hemos de hacer. Que tu palabra, Señor, llene nuestros corazones, llene nuestras vidas. Que la reflexión en tu palabra, Señor, nos haga pensar, Señor, y ser agradecidos por esas múltiples bendiciones que tú nos has dado en Cristo Jesús. Señor, yo te ruego, por favor, que bendigas este tiempo y que bendigas a aquellos, Señor, que están viendo directamente lo que es el devocional o que lo van a ver a lo largo del día. Derrama, Señor, sigue derramando tus múltiples bendiciones sobre nuestras vidas y sobre todo, Señor, ayúdanos a apropiarnos y a poder, Señor, vivir y caminar en las promesas, Señor, y en las bendiciones que tenemos en tu palabra. En Jesucristo, Señor y Salvador nuestro, pongo en tus manos, Señor, este nuevo día en el cual podemos levantarnos. Y gracias, Señor, por tu bendición, Señor, que cada día nos derramos en Cristo Jesús. Amén. Cada mañana estamos compartiendo a las 5:30 en punto un devocional de 15 minutos en el cual meditamos sobre algunas bendiciones que tenemos en Cristo Jesús. Cada día una nueva bendición basada en un versículo bíblico, y quisiera que me acompañara el día de hoy a la lectura bíblica en la cual está la bendición que vamos a compartir el día de hoy. Y la encontramos nosotros en Gálatas capítulo 3 versículo 14, ¿verdad? Y es el tema del día de hoy: gloriosa promesa y bendición. Ese es el tema, gloriosa promesa y bendición. Y dice la palabra, Gálatas 3:14, dice: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Y dice: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Y la lectura devocional nos lleva a lo siguiente. Dice: la fuente de esta gloriosa promesa se remonta a la época de Abraham, el padre de la fe. Considera las bendiciones que Dios le dio a Abraham en el amanecer de la revelación divina. Es significativo que a lo que Abraham se aferró por fe 4000 años atrás, hoy es nuestro por el mismo ejercicio de la fe. Para la simiente de Abraham, es decir, para los israelitas, el alcance de la bendición de Dios fue en gran parte material, incluyendo la tierra en la que moraban, la multiplicación de descendientes y las bendiciones personales en general. La bendición al mundo entero por medio de su heredero, es decir, por la simiente que dice la palabra. Sin embargo, es el aspecto principal de la bendición de Dios que se repitió para Isaac y para Jacob. Esto que se consumó en la persona y en la obra de Cristo Jesús. Y la proveerá una demostración final a Israel en el milenio, cuando Cristo reinará como el Hijo de David y el Rey de Israel. Para nosotros, los que vivimos 2000 años de este lado de la cruz, la bendición de Abraham es la fuente espiritual de todos los que ejercitan la fe en el Hijo grandioso de Abraham, Jesucristo. Gálatas 3:16. Tenemos la bendición en Cristo porque Él es el cumplimiento de la bendición de Dios a Abraham y a sus descendientes. Nosotros que somos gentiles,
entramos en esas bendiciones de manera espiritual. Israel como nación todavía espera el disfrute de esas bendiciones. Nosotros que vivimos por la fe en Cristo, ahora participamos de continuo de lo que buscaba Abraham y murió sin disfrutarlo. Aún así, Abraham no pidió ni suplicó, en su lugar esperó en silencio el goce de la promesa de Dios. Nosotros no pedimos, suplicamos ni oramos por estas bendiciones, pero participamos, disfrutamos y nos apropiamos de ellas porque estas bendiciones están en Cristo. Las bendiciones que le espera a los descendientes de Abraham en el futuro dependen del soberano plan de Dios para la nación de Israel. Nuestras bendiciones son nuestras por completo en Cristo y serán nuestras para disfrutarlas en la eternidad cuando se haga realidad la bendición final. Nosotros tenemos incluido el don del Espíritu, cuyo principal ministerio es ayudarnos a entender, apreciar y apropiarnos de las bendiciones derramadas en nosotros por Cristo. El libro de Gálatas es claro al recordarnos que todas las bendiciones de Cristo son las posesiones personales y permanentes de cada uno de los que ejercitan la fe en el Dios de Abraham. Él esperó, mirando hacia adelante a Cristo. Nosotros adoramos y agradecemos mirando hacia atrás a la cruz de Cristo, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Gálatas 3:14, gloriosa promesa y bendición la que hemos recibido. Muy queridos hermanos, damos gracias a Dios porque Dios nos ha bendecido y sin ser nosotros parte del pueblo de las promesas, Dios nos ha colmado de las bendiciones que fueron hechas a Abraham. Como lo dice la Escritura, a Abraham fue hecha la promesa, ¿verdad? A él y los descendientes de él, el pueblo de Israel, recibieron el pacto y las promesas. Y nosotros debemos de ser agradecidos con Dios, que Él nos incluyó en ese pacto, nos ha dado un maravilloso pacto mucho mejor todavía. Y Él nos incluyó y nos ha dado todas las bendiciones en Cristo Jesús. Las poseemos por la gracia de Dios. Algo que debemos entender es nuestra condición natural, y vuelvo nuevamente a lo que nos dice la Escritura, de nosotros los gentiles, al respecto de nuestra condición natural. Si usted me acompaña a lo que es Efesios capítulo 2, versículos del 11 en adelante, usted va a encontrar que naturalmente nosotros no somos parte del pueblo de Dios, porque no pertenecemos a la nación de Israel, nosotros somos gentiles. Pero en Cristo Jesús, la bendición de Dios hacia Abraham nos pertenece ahora a nosotros, porque somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y dice la palabra, hablando de nuestra condición natural, dice: por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con la mano en la carne. Y hablando de nuestra condición antes de Cristo, dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa era nuestra condición. Pero ahora, dice el apóstol Pablo, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, ahora habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, para que por medio de él los unos y los otros tuviésemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y esa es una gran bendición, porque habiendo estado nosotros alejados de todas las promesas, de todos los pactos y de toda la bendición, ahora nosotros gozamos de todas las promesas, de todos los pactos y de toda la bendición. Y nosotros gozamos del nuevo pacto.
Es el nuevo pacto sellado en la sangre de Cristo Jesús. Otra cita que nos habla acerca de lo que Dios ha hecho, ¿verdad?, en Cristo Jesús y cómo nosotros hemos venido a ser herederos de las bendiciones, es Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 9 en adelante. Dice: porque vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Y dice: pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y dice el apóstol Pedro en el versículo 2:10. Dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y el apóstol Pedro nos hace ver la bendición de Abraham que nos alcanzó a nosotros. Nosotros que no éramos pueblo, ahora somos pueblo de Dios, y también no solamente eso, sino que somos sacerdotes del Rey, que fuimos adquiridos por Dios para anunciar sus virtudes, que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gálatas capítulo 3, versículos del 6 al 8, nos hace ver el contexto de esta gran bendición que nosotros hemos recibido cuando hemos sido incorporados como el pueblo de Dios, el pueblo santo de Dios. Y nosotros como pueblo santo de Dios reflejamos y debemos de reflejar todos los propósitos de Dios para su pueblo. Hemos alcanzado bendición. Nosotros que no estábamos, que no teníamos bendición, somos bendecidos por Dios, y dentro de esa bendición gozamos nosotros también de lo que es la promesa del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Dice la palabra en Gálatas que nosotros hemos sido justificados, y cuando nosotros leemos Gálatas del 3, del 1 en adelante, que habla precisamente de la promesa que le fue dada a Abraham, nos dice de que la bendición también que recibió Abraham fue el hecho de haber sido justificado por la fe. Y dice: así que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Y nosotros hemos sido benditos en Cristo Jesús por la fe de Abraham. Y cuando ejercitamos nosotros la fe, ¿verdad?, Dios derrama sobre nosotros su Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo nos bendice, nos justifica, nos hace presentar justos delante de Dios. Ya no hay culpa que pagar, porque Cristo pagó todas nuestras culpas en la cruz del Calvario y hemos sido justificados. Y dice la palabra: justificados pues por la fe, dice la palabra, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por quien tenemos entrada por esta fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y esa es parte de la bendición que nosotros tenemos en Cristo Jesús, que se nos ha dado el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo es el maestro, el guía, que nos ayuda a entender, a comprender y apropiarnos de todas las bendiciones que tenemos en Cristo Jesús. Amado hermano y amigo, no se olvide de que en Cristo está toda la bendición de Dios hacia nosotros. Y los que hemos creído en Cristo Jesús somos un pueblo bendecido, tenemos la bendición de Dios y tenemos en nosotros el Espíritu Santo que nos ayuda a entender y a comprender todas esas bendiciones. Yo le invito, amado a mi hermano de esta mañana, a que sea agradecido con Dios, porque nosotros que no éramos pueblo y que no teníamos las promesas, Dios en Cristo Jesús, la bendición de Abraham la extendió hasta nosotros. Y ahora nosotros somos un pueblo bendecido. Y debemos de ser agradecidos con Dios. Y no debemos de permitir que el enemigo venga a nuestras mentes, haciéndonos creer que estamos todavía bajo maldición, cuando Cristo Jesús ya nos bendijo. Y si Dios es con nosotros, ¿quién es contra nosotros? Porque Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. Y si usted ha querido en Cristo Jesús, usted es parte del pueblo bendito de Dios. Es parte del pueblo bendecido por Dios. Y siendo parte del pueblo bendecido, hemos sido también pueblo adquirido para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas en las que estábamos y de la desesperanza en las que estábamos a la luz admirable de Cristo Jesús.
Vivamos el día de hoy con agradecimiento y digámosle al Señor, Señor, gracias por las bendiciones que tú me has dado en Cristo Jesús, porque ahora podemos gozar y disfrutar de esa bendición por el ejercicio de la fe que un día manifestó Abraham. Y de todos los que son de la fe, dice la palabra, son hijos de Abraham. También por la fe en Cristo Jesús. Somos un pueblo bendecido. Quiero invitarle a orar esta mañana y darle gracias a Dios. Padre, gracias Señor, porque en ti, Señor, en ti somos bendecidos y tú nos has bendecido, Señor. Y la fe, Señor, que hemos ejercitado en Cristo Jesús ha traído a nuestra vida bendición. Señor, ayúdanos a caminar en agradecimiento por esas múltiples bendiciones y que siendo agradecidos, Señor, podamos publicar a los cuatro vientos, Señor, las virtudes, Señor, que tú tienes, que nos llamaste, Señor, de las tinieblas a tu luz admirable y que sin ser pueblo, Señor, nos has hecho pueblo tuyo. Ayúdanos a vivir como tu pueblo, Señor, como ese pueblo santo y escogido, Señor, que te representa en esta tierra. Gracias por la bendición que tenemos en Cristo Jesús, Señor. Ayúdanos este día, Señor, a poder, Señor, tener en nuestro corazón un profundo agradecimiento porque tu bendición ha sido derramada en nuestras vidas. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Gracias por habernos acompañado en este devocional de la mañana. Le invito a que viva este día en agradecimiento con Dios por las múltiples bendiciones que Dios le ha dado. Pero si usted todavía no tiene a Cristo en su corazón, le invito a que pueda recibir a Cristo en su corazón, arrepentirse de sus pecados, entregarle a Jesucristo completamente su vida, hacerlo Señor de su vida y así de esa manera gozar de toda la bendición que Dios tiene para usted. Dios le bendiga en esta mañana.